a gente já está ao vivo. Vamos começar o nosso debate sobre a luta do povo chileno. E antes da gente iniciar, a gente tem um recado, uma notícia ruim, que hoje a gente vai ter outro convidado diretamente do Chile, porque a mãe da Luna está com suspeita de coronavírus. Então, hoje a gente vai conversar com outro companheiro que vai estar aqui representando o povo chileno. E, para quem estiver assistindo, ou para quem vai assistir essa live depois, segue a gente na página do Facebook, no Twitter, no Instagram, Contra Poder BR, e também acesse nosso site, contrapoder.net, para receber os nossos materiais pelo WhatsApp, para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo durante esse período de quarentena. A gente preparou algumas perguntas para o Jonathan, que é quem vai conversar com a gente hoje. Ele é dirigente do MST, que é o Movimento Socialista dos Trabalhadores, e tem intervido nesse processo bastante importante que empolga uma série de ativistas na América Latina. Então, para a gente dar esse pontapé, a primeira pergunta que a gente quer deixar para o Jonathan é a seguinte: as mobilizações no Chile começaram por conta do aumento da tarifa do metrô de Santiago, né? E rapidamente explodiu uma revolta popular no Chile. Então, a pergunta que fica quais são os motivos que levaram a população chilena a se rebelar, a ir para a rua, a protagonizar as lutas que a gente está vendo agora? Sí, bueno, primero que todo, hola compañeros desde Chile. Então, a pergunta que fica La situación del estallido social tenía la formularon después el pueblo movilizado. La formuló de la siguiente forma: decía, no son 30 pesos, que 30 pesos era el alza en el pasaje de la movilización, de la locomoción colectiva, sino que eran 30 años. Los 30 años son los 30 años de democracia después de la caída de Pinochet, o sea, perdón, del fin de la dictadura. Nosotros tendemos a pensar, y estamos seguros, que no son solo 30 años, son más de 30 años, son desde la dictadura hasta el año pasado, hasta el 2019, donde los motivos se juntan. El motivo es fundamentalmente uno, y es que la dictadura, una dictadura impulsada, organizada por los principales grupos económicos chilenos y Estados Unidos, la CIA de por medio, tenía un propósito: darle el poder y el manejo de la economía a los principales grupos económicos en cualquier lugar o rincón de la economía nacional. Quiere decir? Bom, então, a gente vai tentar fazer uma tradução também. O Jonathan, falar devagar, Jonathan, para todo mundo conseguir compreender. Está dizendo que, obviamente, não se trata... Tem uma palavra de ordem que é cantada nas mobilizações, que não são 30 pesos, são 30 anos, né? São 30 anos pós-ditadura militar, pós-ditadura do Pinochet, onde os grupos econômicos estão detendo, né, toda a riqueza do país. Esse é o principal motivo das movilizações no Chile. Bueno, esto les va a parecer muy común a ustedes, porque lo que nosotros vivimos hace 45 años, desde el 74 hacia adelante, es lo que hoy día impulsa a Bolsonaro, sobre todo lo que fueron los años 80 en Chile.
¿Cuáles son las premisas políticas que ocupa hoy día, que impulsó Pinochet, que hoy día Bolsonaro admira públicamente y dice imponer en Brasil? La primera, todos los derechos sociales tienen que pasar a manos del mercado. Es decir, desde las pensiones, en Chile las pensiones de los jubilados, de los trabajadores, están en manos de unas instituciones privadas que llevan nuestra plata de las pensiones hacia el mercado hacia el mercado capitales y hacia el sector financiero, a fortalecer fundamentalmente a los privados. Esa plata se va íntegramente a los negocios de los grupos económicos. Es decir, agarran nuestros dineros y financian sus negocios. Esa es la reforma previsional que hoy día quiere impulsar Bolsonaro en Brasil y que Pinochet impulsó en los años 80. Y por eso que nosotros cotizamos nuestra cotización en un ahorro individual. Y estamos hoy día bajo los vaivenes del mercado. Quiero ponerle un dato que va a ser muy importante, que es muy importante para los trabajadores y las trabajadoras chilenas, y lo que está haciendo hoy día Bolsonaro. Nuestros ahorros cayeron 10 o 15%, vienen cayendo hace una semana. Es decir, los trabajadores chilenos ahorramos, y las trabajadoras, un trabajador chileno y una trabajadora, viene ahorrando hace 40 años, y de esos 40 años de ahorro, hace 3 días, el mercado le quitó el 10% de su ahorro. ¿Por qué? Por la crisis económica global pujante que hay en el país. Ese es un primer aspecto. ¿No sé si quieres traducir eso? Bom, o Osso está dizendo que o modelo chileno é bastante admirado pelo governo Bolsonaro e o Paulo Guedes. A gente aqui do Brasil sabe muito bem disso, né? A saudação, a louvação que o governo faz em relação ao modelo chileno. E tem 3 premissas fundamentais desse ódio popular ao governo do Piñera, né? O primeiro é que, para ele, né, e para a Constituição do Pinochet, todos os direitos sociais do povo chileno precisam estar nas mãos do mercado e a serviço dos negócios capitalistas. Foi o Pinochet também que fez a reforma da Previdência, né, que é algo que o governo Bolsonaro emplacou aqui no Brasil, né? E grande parte dos serviços sociais, saúde, educação, aposentadoria, são empresas privadas, né? Estão na mão dos mercados e, obviamente, estão a serviço de outra lógica que não o bem-estar do povo. Bueno, sí, siguiendo con el ejemplo, con el fondo, el modelo neoliberal que impulsó la dictadura de Pinochet no es nada más que la privatización a gran escala de toda la economía nacional, pasársela a las transnacionales y a los grandes grupos económicos, como lo había hecho hace un minuto. En Chile la educación no es gratuita, incluso la educación pública se paga. En las universidades, tú estudias en una universidad pública y pagan los mismos aranceles que las universidades privadas. Son aranceles son aranceles que el costo es igual a un salario mínimo. En la salud está precarizada completamente. La salud está precarizada y privatizada en gran parte. Hay un sistema de salud mixto, privado y público, pero donde obviamente el Estado se ha encargado de fortalecer el sistema privado de salud. Lo mismo pasa en todo orden de cosas. El sistema de transporte es privado también. Se privatizó a gran escala hace unos 15, hace unos 9, 10 años atrás, y dejó en manos de pocas corporaciones el sistema de transporte. Y la alza en el transporte responden a las necesidades de rentabilidad de esas corporaciones necesariamente. La explicación no es que haya subido el petróleo, los costos de mantención del transporte, sino que las necesidades de los empresarios de aumentar su rentabilidad y su ganancia. El modelo económico chileno estaba en todos lados. Están privatizadas las carreteras, está privatizado el agua, está privatizada la electricidad, está privatizada, se privatiza sectores alternos a la economía. Entonces vivíamos en un modelo económico que
crecía, el país venía creciendo hace 30 años, era uno de los países que más crecía en Latinoamérica, pero ese crecimiento se traducía en ganancias solo de los empresarios. ¿Y qué pasaba? Que la desigualdad chilena era gigantesca. Bom, o que a gente vê no Chile é um modelo neoliberal extremo, onde tudo é privatizado. A água, a eletricidade, o sistema de transporte, a saúde, apesar de ter um sistema misto, onde tem a saúde pública, mas também tem a privada, existe um lobby para que a saúde privada ganhe cada vez mais espaço. E algo que chama atenção é o que o Jonathan fala sobre a educação. A educação no Chile mas também tem a privada. Existe um lobby mesmo que você estude em uma universidade para que a saúde privada ganhe cada vez mais espaço. Valor, e algo que chama atenção é o que o Jonathan fala sobre a educação. A educação no Chile também tem a privada. Existe um lobby que você estude em uma universidade para que a saúde privada ganhe cada vez mais espaço nas universidades públicas. Né? Claro. Para terminar sobre la primera pregunta, para entender el descontento de la clase obrera chilena y de la sociedad chilena en general, los estudiantes y los jóvenes que son quienes han sido protagonistas en esta movilización, estamos endeudados. Yo soy estudiante, fui estudiante universitario, y mi deuda es igual al costo de una casa, por terminar de estudiar. Todos los estudiantes chilenos, al terminar las carreras, su deuda es similar al costo de una casa. ¿Por qué? Porque esa deuda está en manos de la banca. Cuando los chilenos y las chilenas se quedan sin trabajo, no hay protección de parte del Estado en ningún aspecto de su vida. Es decir, te quedas sin trabajo y la miseria está a fin de mes. Por eso que el modelo, cuando hablamos de un país que crecía, de salarios que crecían en medio de salarios que no estaban sobre el promedio de Latinoamérica. Pero la diferencia con muchos países que hoy día están viviendo en el mundo es que al quedar desempleado un trabajador o una trabajadora no tenía ninguna ayuda del Estado. Nada, se enfrentaba a un sistema donde todo estaba privatizado. Es decir, el abismo de la miseria estaba enfrente tuyo. Estaba enfrente de quedar sin trabajo, estaba porque al salir del sistema educativo, tu deuda ya era la deuda de una casa. O sea, así empezaba tu vida. Sí, si quieres traducir. Sim, sim. O que o Jonathan diz é o seguinte, os estudantes no Chile são protagonistas desse processo de lutas, né? E isso tem a ver com o fato de grande parte dos estudantes chilenos estarem endividados, uma dívida que chega ao preço de uma casa, né? E caso você fique desempregado, você não tem nenhuma garantia para se proteger dessa dívida, né? Então, a dívida estudantil chega a esse ponto porque está nas mãos dos grandes bancos, né, que têm juros altíssimos do financiamento estudantil, e que ele mesmo foi estudante universitário e passou por dificuldades aí nessa jornada. Para terminar en ese punto, este es el modelo que quiere impulsar Bolsonaro. Privatizar todos los aspectos de la vida, en donde la posibilidad de que el Estado te ampare y te proteja no existe. Ese es finalmente el modelo neoliberal tal cual lo encontramos. Y en manos de los grandes grupos económicos que al mismo tiempo despedazan a los pequeños empresarios, y en manos de las transnacionales. Todo. Se privatizaron todas las empresas del Estado. Se privatizaron todos los derechos sociales. Ese es el proyecto que hoy día quieren imponer, que intentó imponer Macri en Argentina y que hoy día Bolsonaro trata de imponer en Brasil. Por eso que Bolsonaro es el ferviente pinochetista de Latinoamérica. Bom, e sobre a primeira pergunta, o que pode resumir o modelo chileno é privatizar tudo, privatizar todos os aspectos
da vida, absolutamente tudo, né? Que é um modelo que despedaça o pequeno empresário e, sobretudo, coloca a economia chilena nas mãos das grandes empresas, das multinacionais, e que vem gerando uma miséria gigantesca para o povo chileno. E isso é o principal motivo da rebelião popular no Chile. Claro. Bom, segunda pergunta, Jonathan. Acho que a gente acabou já falando um pouco disso, que é o seguinte, né? O Paulo Guedes, que inclusive se formou no Chile, é considerado um Chicago Boy, eles saudam, né? Eles veem o Pinochet, o modelo do Pinochet, como um exemplo a ser seguido aqui no Brasil, né? E tem muitas semelhanças às propostas que eles estão tentando emplacar aqui. As privatizações no Chile, qual é as consequências assim, diárias, no dia a dia do povo chileno, quais são essas consequências? Como que as privatizações tiraram todos os direitos sociais do povo chileno? Lo primero era que hasta el 15 o 17 de octubre, el modelo chileno era vendido en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, como un modelo de éxito económico. Los yanquis, Trump lo alababa, Bolsonaro lo alababa, Macri decían que la ruta que tenía que tomar Latinoamérica frente a la decadencia de la Venezuela socialista, frente a la decadencia del peronismo de Argentina, frente a la corrupción y la decadencia del PT brasilero, era el camino chileno. Y ese es el discurso que sostuvieron Macri, que sostenía Bolsonaro y que sostenían toda la derecha latinoamericana, que Chile era el camino. Y lo que pasaba con Chile era que aparentemente tenía un crecimiento sostenido y una estabilidad económica que duró 30 años por lo menos, desde la crisis hasta el fin de la crisis del 88. Y eso era así. Los grupos económicos y los empresarios se llenaron de plata por todos lados, se hicieron poderosísimos. La economía chilena no presentó grandes variaciones desde el 87 hasta ahora. ¿Y por qué no lo hizo? Porque creció en su dependencia de las multinacionales, creció en su dependencia del Estados Unidos, del imperialismo yanqui, pero fundamentalmente hizo que la economía pasara fundamentalmente por el enriquecimiento de los grupos económicos. Y eso hizo que a medida que los grupos económicos crecían, supuestamente el país crecía. Pero, sí, dale. Vamos lá. Até o dia 14, 15 de outubro, o modelo chileno era vendido em todos os cantos, para os Estados Unidos, para a América Latina, principalmente como um contraponto aos governos do Maduro e Chávez na Venezuela, os Kirchner na Argentina, o PT aqui no Brasil, era esse contraponto, né? Mas a gente não pode esquecer que essa falácia de que o Chile era o modelo a ser seguido e que tinha um crescimento econômico, é que durante esse período a burguesia nacional chilena se fez bastante poderosa, acumulou muito, né, às custas do povo. E isso começa a mudar quando começa a crescer a dependência dessa burguesia às multinacionais, né? Claro. ¿Qué desnuda el 18 de octubre? Desnuda que en realidad ese es un modelo de miseria absoluta. O sea, hay, como les contaba hace un momento, en Chile, si te quedas sin trabajo, la posibilidad de sortear un par de meses sin recibir ingreso es la miseria. O sea, es la miseria, tu camino es la miseria en ese sentido. Los estudiantes terminamos la educación privada endeudados con la banca ya en el valor de una casa. Es decir, nuestra vida inicia así. Los trabajadores tienen derechos laborales acotadísimos. De hecho, la huelga en Chile está reglamentada para que los patrones dirijan la huelga. El agua, la electricidad, como les contaba recién, está en manos de privados. O sea, nuestra dependencia es completamente de los privados y los grupos económicos.
Quiere decir que en Chile, si un privado quiere subir el costo de la luz, lo podía hacer, o sea, el costo de la electricidad. De hecho, cuando suben el costo del transporte público, lo hacen bajo la necesidad de los privados, de los empresarios. Entonces, el modelo neoliberal, el modelo chileno tenía esas cualidades. La primera cualidad es que enriquecía a la burguesía como loco. Generó una burguesía, al mismo tiempo generó una burguesía que no existía, una burguesía nacional, que se enriquecía al ritmo que crecía la economía. Pero por otro lado, el pueblo y los trabajadores pagábamos ese enriquecimiento. Pagábamos con nuestras jubilaciones. Una vez que el sistema de AFP, el sistema de pensiones, empezó a arrojar a los primeros jubilados, esos jubilados pensionaban con el 20 o el 30% de su sueldo. Es decir, la media, en la miseria absoluta jubilada. El sistema de AFP, el sistema educativo lanzaba a la calle a un nivel gigantesco de endeudados. El sistema de salud mataba, porque no había, era un sistema de salud precarizado completamente, mataba todos los inviernos a miles de ancianos y niños. Hoy día son miles de ancianos y niños los que mueren. Bom, é isso. O modelo chileno é o modelo da miséria total, né? O exemplo dos estudantes é isso. Você termina a sua faculdade já tendo uma dívida no valor do preço de uma casa, né? O valor das aposentadorias equivale a 20, 30% do seu salário médio, né? E é um sistema, e temos um sistema de saúde que mata milhares durante todo o ano. Claro, ese es el sistema de privatizaciones que funciona en el mundo. Quiere decir que hay la propuesta de que sean completamente los privados quienes dirigen la economía. Lo que hizo en Chile fue que los privados empezaron a enriquecerse y el pueblo a empobrecerse. Ese fue un hecho. Después, ¿qué admiraba Bolsonaro? ¿Cuál era el proyecto? Y empieza a ser el proyecto de la derecha latinoamericana. Es que efectivamente se privatice todo. Eso es por la necesidad que representan que hacen los grupos económicos, sobre todo nacionales y las transnacionales extranjeras. Hay un detalle con el que quiero explicar esto. Nuestras pensiones van directamente a los grupos económicos y a las transnacionales. En Chile, en los 80, se formaron grupos económicos porque el Estado les garantizaba una masa gigantesca de capital entregado directamente desde nuestra jubilación. Y hoy día se lo sigue entregando. Un grupo económico chileno quiere iniciar un negocio en la minería y el capital lo saca de nuestras jubilaciones. No tiene que invertir dinero ellos, lo saca nuestras jubilaciones porque invierten nuestras jubilaciones en sus negocios. Si sus negocios van mal y pierden, nosotros perdemos la jubilación. Sí. Parece que me quedé sin audio. Bueno, no te escuché, Natalia, pero voy a continuar la respuesta, para terminar la respuesta. Ya. Sí. ¿Por qué nosotros creemos que Bolsonaro, y lo vemos así, o sea, y en realidad todo el mundo lo ve? ¿Por qué Bolsonaro, Macri y la derecha quiere emprender el curso del trazado por Pinochet? Y que aquí lo mantuvieron la centroizquierda con la concertación y lo mantuvo la derecha con los gobiernos de derecha con Piñera. Es que desde nuestros derechos sociales quieren llevar esos recursos hacia los grupos económicos, hacerlos más ricos. Quieren recortar derechos sociales a gran escala por todos lados, quieren recortar las platas para la salud, quieren recortar platas para la educación, quieren privatizar la educación, toda la educación, quieren privatizar los fondos de pensiones, quieren privatizar el agua, la luz, quieren privatizar los recursos naturales. Porque es la única forma
de sacar de la crisis hoy día a un capitalismo que por sí solo no se puede sostener, que por sí solo nos lleva a crisis cada vez más seguidas, cada vez más crisis que se acercan cada vez más una de la otra. Es por eso que en la rapiña capitalista, y eso lo confirmó el modelo chileno, depende de extraer hasta el último centavo que hoy día maneja la clase obrera. Es decir, sacarle la plata de su jubilación, sacarle la plata de la salud, sacarle la plata de la educación, privatizar las carreteras. Nosotros pagamos un monto por ocupar las calles en el país, se nos cobra por ocupar las calles en el país, las carreteras. Entonces, es la necesidad del capitalismo de abarcar y explotar y arrancar de las últimas conquistas o las conquistas principales de la clase obrera. Es por eso. Quería agregar algo antes que me tradujeran. El modelo sindical chileno, es decir, la legislación laboral, depende absolutamente del patrón. El patrón y el Estado dice cuándo empieza la huelga y cuándo termina. ¿Qué podemos hacer en la huelga y qué no podemos hacer? Bom, antes da gente passar para a terceira pergunta, só lembrando a galera que está assistindo que o Jonathan está com a gente porque a aluna não pôde participar hoje, porque a sua mãe está com suspeita de ter contraído o coronavírus, mas a gente achou importante manter o debate com o Jonathan, que é dirigente do Movimento Socialista dos Trabalhadores do Chile e que está conversando com a gente aqui agora. Bem, um outro tema importante, assim, qual é o papel que o Partido Comunista, a Frente Ampla, no Chile, né, que são velhas direções do seu país, tem cumprido no processo de mobilizações? Porque a gente viu que surgiram assembleias territoriais, uma espécie de auto-organização, né, dos trabalhadores. Como que está sendo essa experiência para você? Né, são duas perguntas em uma. Claro. Essa sobre o papel do Partido Comunista e sobre as assembleias territoriais. Para responder essa pergunta, habría que establecer lo siguiente. Era imposible mantener un modelo como el neoliberal en Chile si no se hacía con la complicidad de un sector de la izquierda y de la centroizquierda. Era imposible hacerlo. De hecho, requiere un modelo como este, un movimiento sindical al servicio de este proceso de privatizaciones, de este proceso de empoderamiento máximo de los grandes grupos económicos y las transnacionales. Era imposible hacerlo sin ellos. Por eso que cuando Pinochet termina la dictadura, no con una movilización popular como en una parte del mundo se hizo, como lo hicieron los argentinos que votaron la dictadura, se hizo con una transición pactada entre la centroizquierda, la derecha, la dictadura y un sector de la izquierda que era el Partido Comunista. Se pactó. ¿Cuál era lo central de ese pacto? Que se mantuviera, primero, que se mantuviera el modelo económico. No se tocaba el modelo económico. Primero, el modelo económico se mantuvo. Y de hecho, así se ha hecho hasta ahora. Mantuvieron, administraron, profundizaron el modelo económico los gobiernos de centro-izquierda, de la concertación. La concertación sería lo que hoy día es el PT en Brasil. Ellos mantuvieron y profundizaron el modelo. ¿Sí? Bom, Jonathan está dizendo que seria impossível manter esse modelo econômico durante tanto tempo se não houvesse uma cumplicidade de algum setor da esquerda ou da centro-esquerda, né? Nesse caso, o Partido Comunista. Inclusive, no processo pós-ditadura, não foi... O Pinochet ele não cai por um processo de ação direta das massas nas ruas, né? Ele sai de forma pactuada do governo, e o principal desse pacto era que não se mexesse no modelo econômico vigente até então. Isso nos ajuda a explicar o porquê do modelo Pinochet durar até hoje. Claro. Lo que hizo la concertación, lo que hizo la izquierda, el modelo lo administró 20 años, casi 20 años, la centroizquierda. Imagínense qué loco, el modelo de Pinochet lo administró la centroizquierda y lo profundizó.
Pinochet privatizó un sector de la economía. ¿Quién terminó de privatizarlo? Fue la centroizquierda. Hoy día el agua chilena es privada porque lo hizo los gobiernos de la concertación, de la centroizquierda. La electricidad es privada porque lo hizo los gobiernos de la concertación. El sistema de pensiones lo fortalecieron ellos mismos y reprimieron, ocuparon las leyes represivas de Pinochet y la constitución de Pinochet, que era el segundo punto del pacto por la transición, que la constitución de Pinochet se mantenía. Por eso que en la tercera pregunta que me mandaron hablan de la cambio de constitución, es porque se mantiene la constitución de Pinochet. ¿Quién la mantuvo? La protegió, la profundizó, sus aspectos más represivos los mantuvo y los ocupó, fue un gobierno centroizquierda. Fueron gobiernos de centroizquierda. La derecha solo ha gobernado 2 veces en Chile. La centroizquierda ha gobernado 4 veces. Y esas 4 veces se han turnado un modelo económico y una constitución que avala a ambos a favor de los empresarios. Por Bom, eso que... Claro. Jonathan está dizendo que a esquerda governou 4 vezes no Chile e a direita 2 vezes, né? E que, na verdade, a centro-esquerda deu continuidade ao plano de privatizações do Pinochet. Pinochet havia privatizado um setor da economia no Chile. Por exemplo, quem privatiza a educação é o governo de la Concertación, né, que é semelhante aos governos progressistas que a gente viu na América Latina e que, inclusive, fortaleceram a repressão do Pinochet através de uma lei que aqui no Brasil a Dilma aprovou uma lei semelhante, que é a lei antiterrorismo, né, para reprimir as mobilizações no Chile. Claro, hoy día por eso es fácil explicarle ahora que después del 18 de octubre, la ruptura de toda la clase obrera, de todo el movimiento masa, de toda una franja gigantesca de la sociedad, fueron no solo con la derecha y el gobierno, fueron con la centroizquierda, la Concertación y el Frente Amplio. Por eso que ellos no ocupan, y el Partido Comunista, ellos no ocupan ningún lugar hoy día en las movilizaciones, porque el modelo lo administraron todos de conjunto y la gente lo vio y vivió esa experiencia durante todos estos años. Ellos, cuando el gobierno de Piñera desde el 18 de octubre hasta ahora entró en crisis y estaba la posibilidad de que el gobierno cayera, quienes lo auxiliaron fueron el Partido Comunista, el Frente Amplio y la Concertación, lo que hoy día se llama la nueva mayoría. Ellos fueron quienes les dieron la auxilio, ellos fueron quienes se negaron a que el gobierno cayera, quienes le prestaron, quienes lo apoyaron en el Parlamento e impulsan sus leyes, las leyes de Piñera, para que Piñera no caiga, incluso las leyes más represivas. Bom, Jonathan está dizendo que o processo que começa lá em outubro, ele não representa só uma ruptura com Piñera, com a direita tradicional, né? Ele vem para uma ruptura de massas com tudo, com a direita, com a centro-esquerda, e chegou em determinado momento onde se era possível que o Piñera caísse, e quem saiu socorrendo ele através do parlamento foi o Partido Comunista, foi a Frente Ampla. Para ir entrando também nesse debate sobre o parlamento e as saídas institucionais que estão se pleiteando, a Lorena mandou uma pergunta aqui, que é o seguinte: no dia 26 de abril, está sendo chamado um plebiscito, né? E ela quer saber o que o MST opina sobre isso, como tem sido a preparação desse plebiscito. Lo primero que tengo que decir es que el plebiscito se cambió para octubre, lo cambiaron para octubre porque estamos en cuarentena total. Eso habría que decir primero, que no es en abril. El coronavirus lo corre, pero el plebiscito sigue. Tengo que contarte antes la historia de cómo surge ese plebiscito. Piñera saca a los militares el 19 de octubre. Hubo una cantidad de muertos, presos políticos, y la represión fue brutal el 18 de octubre. Sin embargo, el 25 de octubre en Chile se movilizaron 2 millones de personas, 3 millones a nivel nacional.
Solo en Santiago el gobierno reconoce 1.200.000 personas. Nosotros decimos que fueron 2 millones de personas en la capital del país. Eso hizo que los militares se retiraran al otro día de las calles. Al otro día el gobierno tuvo que retirar a los militares. Sin embargo, la movilización siguió. La movilización continuó hasta marzo, antes de que el coronavirus golpeara el país. Pero la movilización continuó. El 15 de noviembre, la movilización seguía siendo fuertísima. Se quemaban locales comerciales, la movilización en las calles, el enfrentamiento con la policía era brutal. Se empezó a vencer a la policía en muchos lugares. Y a Piñera se le planteaban dos opciones al régimen político: volver a sacar a los militares y reprimir más brutalmente que antes, es decir, salir a asesinar abiertamente a una cantidad cada vez mayor de activistas, o buscar una salida política. Quienes le dieron la salida política fue la oposición y la centroizquierda. ¿Qué le plantearon? Hay que dar alguna concesión a las masas que pueda tranquilizar la situación. Y como en Chile la constitución de Pinochet es odiada, repudiada por todo el pueblo, ¿qué hicieron? Llamaron juntos a un plebiscito para cambiar la constitución de Pinochet. Fue una medida que se propuso y se pactó y se hizo televisivamente con los dirigentes de la centroizquierda al lado de Piñera para calmar las movilizaciones, para terminar las movilizaciones. Sin embargo, no produjo ni un efecto. Tem mais uma pergunta aqui. O nosso querido Marino fez uma outra pergunta. Te quería terminar de responder la primera de ella porque nos preguntaba sobre la posición nuestra sobre el plebiscito. Así que sim. te termino de responder eso. Sí. Não, pode terminar. Claro, si terminamos, te lo respondo muy rápido. El pueblo y los trabajadores tomó efectivamente esa política de terminar con la Constitución y la impulsó por todos lados. Y la apoya masivamente el plebiscito para terminar con la Constitución. Y la derecha lo que tuvo que hacer es salir a defender la Constitución. Lo que hizo, ellos esperaban que esa propuesta, nosotros apoyamos terminar con la Constitución de Pinochet. Por lo tanto, apoyamos que se firme en el plebiscito, se vote por terminar con la Constitución. ¿Qué es lo que no apoyamos de ese proceso? Es que la nueva Constitución se redactaría por dos fórmulas, cuales dos fórmulas terminan finalmente siendo el Parlamento quien dé la última fórmula de cambio de Constitución. Ellos dicen convención constitucional, donde se han escogido todos los delegados, pero de última el Parlamento escoge qué leyes y qué leyes no pasan. Y nosotros decimos, votamos por cambiar la Constitución, pero a través de una asamblea constituyente, que sea, primero, libre, después que sea una asamblea constituyente que no pase por el Parlamento, que no tenga como el Parlamento como filtro para pasar las leyes. Y decimos que la asamblea constituyente debe terminar y debe poner en duda todo el andamiaje que levantó la dictadura, que es el modelo económico, la Constitución y las leyes represivas. Decimos que tiene que ser así. No decimos soberana por algo, para terminar. Decimos que el Parlamento, o sea, el Parlamento constituyente que debiese levantarse debe tener la cualidad y la capacidad de redactar una nueva Constitución. No así, decimos que aunque debiese dirigir al país, no así estando con Pinochet, con Piñera en el gobierno. Decimos que tiene que ser una asamblea constituyente libre. Bom, o Jonathan está dizendo que o MST, né, nosso partido, partido irmão da CSP no Chile, acha que é preciso terminar com essa Constituição do Pinochet, mas o que tem se caminhado até então não é uma Constituição que vá ser construída de forma soberana, né? O que estão apresentando, então, é que, em última instância, quem daria a palavra final seria esse parlamento. E a gente defende que seja uma Assembleia Nacional Constituinte livre, soberana e que possa formular uma nova Constituição. Sí. Ahora sí te escucho. Sim. Aí a outra pergunta, certo? A pergunta do Marino é o seguinte:
inclusive esse plebiscito, né, foi adiado por conta do coronavírus, e é nisso que toca a pergunta dele. Como que está a situação do coronavírus no Chile? Como que o Pinheira tem respondido a essa questão e quais são as nossas propostas, né, visto que do que a gente discutiu até aqui, da saúde ser privada, da gente vir de um processo de mobilização também. Como que está essa situação aí? Claro, lo primero es que con el coronavirus las movilizaciones han seguido sectorialmente. Hay lugares y regiones y ciudades que han cortado carreteras para que no entren nuevos infectados, que han impuesto medidas desde la gente, o sea, desde la autoorganización de ciudades, de barrios, han empezado a imponer medidas. Es decir, había una lucha gigantesca hace 3 días en el extremo sur de Chile, porque la gente dirigiera la ciudad y no así los militares y la policía y el gobierno. Y eso se está replicando en todos lados. Las movilizaciones continúan a pesar del coronavirus y a pesar de todo lo que sucede. No son masivas en la Plaza Dignidad, que es lo que está todo, pero en los barrios se ha empezado a expresar. Las medidas que ha presentado el gobierno para enfrentar el coronavirus son, en primer lugar, que los empresarios no paguen la crisis. Es decir, el Estado subvenciona a los empresarios. Que los trabajadores costeen su propio sueldo a través de un seguro de cesantía, que nosotros en Chile, en nuestro sueldo nos descuentan una cantidad para garantizar que cuando quedemos desempleados podamos ocupar un seguro de cesantía, adelantar ese seguro de cesantía, o sea, que la plata de los salarios no salga de los patrones. Viene protegiendo la salud privada. Aquí en Chile se cobra el examen de coronavirus. Se cobra, es pagado y no es barato. Entonces, que el modelo privatizador se siga manteniendo, a pesar de todas las medidas. Ahora, lo hace con mucha crisis. ¿Por qué? Porque la movilización ha empezado a demoler todo lo que el débil gobierno de Piñera ha hecho. De hecho, ha tenido que retroceder en todas esas medidas. Y negándose a las medidas que quieren imponer el pueblo, ha tenido que imponerla por la presión que aún continúa por la base, que son la de cuarentena total, de que los empresarios paguen la crisis. E, bom, o Pinheira, ele tem tentado fazer com que os empresários não paguem por essa aprofundação, né, da crise econômica que traz o coronavírus, né? Ele está dizendo que para você fazer um teste, né, para saber se você está contaminado ou não, se paga, né? Então, o modelo neoliberal chileno continua, basicamente, e a gente tem defendido que se tenha quarentena total, né, para todas as pessoas no Chile, que tenha um resguardo financeiro, que tem um auxílio do governo para garantir que esses trabalhadores que fiquem em casa tenham meios de subsistir. Claro, eso se ha hecho, y eso lo ha logrado la movilización, porque la movilización, primero, la ruptura con el gobierno sigue, es gigantesca, es de masa. El gobierno ha querido imponer medidas y la ha tenido que retirar, producto de la presión que hay desde abajo. No quería imponerla, al igual que Bolsonaro, no quería imponer la cuarentena, no lo quería hacer. Y lo tuvo que hacer porque la gente empezó a cerrar ciudades. Lo tuvo que hacer, cuando la gente empezó a cerrar ciudades, el gobierno tuvo que hacerlo para no quedar atrás. Ha tenido que declarar cuarentena en un sector de la capital, porque la presión desde abajo, desde el pueblo, empezó a presionarlo. Ha tenido que, hoy día lanzó un paquete de medidas económicas para paliar los gastos básicos de la crisis. Eso no querían hacerlo, decían que no lo iban a hacer hace 2 días, y hoy día lo están haciendo. Bom, devagar, senão a galera não consegue acompanhar. O Pinheira segue esse processo massivo de ruptura com o governo, né? E o governo Pinheira estava agindo como o Bolsonaro está tentando fazer aqui, de não ter quarentena total, estava resistente quanto a isso, né? E
tem uma pressão popular muito grande, né, e começa a se avançar nesse sentido de quarentena. E agora o governo lançou um pacote econômico, certo? Com algumas medidas econômicas. Claro. No te escucho. Ahí sí. Mira, el paquete, me preguntaba sobre el paquete de medidas económicas, parece que entendí. Sim, sim. O que tem esse pacote? Acho que seria bom você falar um pouco. Claro, ese paquete de medidas, ellos se negaban, esto lo repito constantemente porque hay que entender que la movilización y la crisis del gobierno hacen que, como Bolsonaro, el gobierno diga quiere hacer algo, pero en realidad no lo deja hacerlo, la presión que viene desde abajo, el pueblo y los trabajadores. El primer paquete de medidas era que se garantizaba el salario a los trabajadores. Se tenía que garantizar. Los empresarios no quisieron hacerlo. Sin embargo, el Estado tuvo que impulsar una política para garantizar el salario de los trabajadores, que estaban en emergencia, que estaban en cuarentena. En segundo lugar, las grandes empresas pidieron una inyección gigantesca de recursos, de dinero, para poder sortear la crisis. No pudieron hacerlo, porque la presión del pueblo y los trabajadores ha impuesto una política. Tienen que ser, los dineros van al pueblo y los trabajadores, no van a ser las grandes empresas. Y las grandes empresas lo pedían, la TAM, una empresa de aviación gigantesca, y no pudo hacerlo, no pudieron darle ese paquete de medidas. Y en tercer lugar, toda medida de resguardo y prevención del coronavirus ha sido impuesta por presión del movimiento más. La gente ha cerrado calles, la gente ha cerrado ciudades, la gente ha cerrado pueblos. Y Piñera, frente a esa situación, ha tenido que verse en la obligación de imponer la cuarentena como medida preventiva, por la pressão. Bom, então, o que o Jonathan está dizendo, isso tem a ver também pela continuação das assembleias por bairro, da mobilização, é que todas as medidas de resguardo, de saúde, digamos assim, em relação ao coronavírus, foram impostas pela mobilização popular, né, e que, a priori, as empresas queriam uma espécie de indenização, porque a mobilização impôs a quarentena, as empresas queriam uma indenização do governo, né, para pararem, e elas não conseguiram essa indenização porque também teve um rechaço muito grande e uma mobilização muito forte das pessoas. Para terminar, Jonathan, se você quiser deixar um recado para nós brasileiros que estamos assistindo, para os povos da América Latina, para esse período que a gente está enfrentando de crise, fica à vontade, e pedir mais uma vez para a galera que está assistindo curtir a página aqui no Facebook, o Twitter, o Instagram, o nosso canal no YouTube, é só procurar por Contrapoder BR para seguir acompanhando a gente. Sino, la primera parte de este mensaje es que hoy día el FMI declaró que el mundo entraba en una recesión tan o más grande que la del 2008, o sea, acercándose quizás a la del 29. ¿Por qué creo que es importante eso? Porque todas las medidas que hoy día impulsan los gobiernos privatizadoras y de hambre, que era el modelo económico chileno que querían exportar y que Bolsonaro quiere imponer, el pueblo tiene que enfrentarlo e impedirlo. No tienen otra salida. En una situación de crisis económica mundial, un modelo como el chileno, llevado a Brasil, Argentina o al mundo, significa hambre, miseria y devastación social donde esté. O sea, el pueblo brasileño, al ser hoy día una de las potencias económicas en Latinoamérica, tiene que dar el ejemplo de enfrentar a Bolsonaro y sus medidas económicas. Tiene que, así como lo hacemos en Chile, decir que, primero, el Estado debe garantizar el bienestar social, no el bienestar de los empresarios y los grupos económicos. Que los bolsonaros que con medidas fascistas intentan quitar derechos sociales y terminar con derechos sociales, tienen que enfrentarlo el pueblo. Tiene que hacerlo de esa manera. El modelo chileno fracasó, el modelo neoliberal fracasó, y Chile es ejemplo de eso. Pero también Chile es ejemplo de otra cosa, que la movilización, que con la lucha se termina con los gobiernos y sus modelos económicos. Es el único camino que hoy día tenemos en el mundo.
Por eso decimos a nuestros compañeros, a nuestras compañeras brasileños, a todo el pueblo brasileño, a todo el pueblo en el mundo, del coronavirus debemos salir todos los pueblos movilizados, luchando, con planes sociales desde la clase obrera, desde el pueblo. Así tiene que ser. Nosotros en Chile hoy día todos tenemos una convicción. Apenas esta cuarentena termine, vamos a volver a ocupar las calles. Y vamos a hacer que la crisis económica la paguen los empresarios, no los trabajadores, no el pueblo. Y lo vamos a hacer con la única herramienta que ha servido en la historia, la movilización y la lucha. Y estamos seguros y tenemos la convicción que Latinoamérica y el mundo nos va a seguir en ese camino, que nos vamos a encontrar en las calles, en Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, pero también en Europa, en el mismo Estados Unidos, con los trabajadores y el pueblo enfrentando esas medidas. Ese es el camino, compañeros, la lucha y la movilización. Muito obrigada, Jonathan. Gracias a todos Muito allá bom. y que estén muy bien. Muito bom falar com você. E assim que terminar, e durante a quarentena também, vamos seguir lutando, pressionando os governos. Um abraço, força, abraço, e a luta de vocês tem sido um exemplo para todos nós aqui no Brasil. Valeu! Ya, nos vemos. Chao, gracias a todos por esta charla.